tal? Bienvenidos, mi nombre es Manuel Mane Ramírez, me da mucho gusto saludarles, aprecio que pasen a visitar el canal de aquí de YouTube de Aprende a Tocar la Batería, el canal que comparto con todos ustedes y que me da muchísimo gusto saludarles como siempre. Hoy voy a tratar un tema que para muchos músicos no tiene la menor importancia, pero a la larga y al paso de los años, cuando eres baterista, pues sí va a ser bien importante, sobre todo ya al final. En tu época muy madura te vas a dar cuenta y de repente vas a empezar a sentir dolores, pequeñas fisuras, pequeños desgarres que con el tiempo pues van a ser dolorosísimos. Y tú te vas a preguntar, ¿pero por qué me duele? ¿Qué es lo que está sucediendo conmigo? Bueno, pues es muy fácil. Al principio, cuando nosotros empezamos a tocar un instrumento, estamos tan emocionados que no nos importa utilizar ni la técnica, ni saber qué es lo que hay que hacer como preparación antes de tocar tu instrumento, llámese guitarra, bajo, trompeta, saxofón, clarinete, piano, lo que sea, cualquier instrumento. Voy a hacer un paréntesis para platicarles un poquito de los atletas de alto rendimiento o simplemente atletas. Un maratonista, un jugador de fútbol americano, de soccer, de béisbol, uno que hace natación, que juega tenis, etcétera, etcétera. Siempre tienen un ejercicio de rutina de calentamiento, siempre. ¿Y para qué va a servir el calentamiento en los atletas? Bueno, pues para evitar lesiones, para que sus músculos estén relajados, sobre todo relajados, ya estén manipulados para que ellos puedan pues utilizar la fuerza que van a hacer o los movimientos bruscos que van a hacer y no sufran desgarres. Para eso va a servir a grandes rasgos el calentamiento. El baterista toca un instrumento físico, de mucho movimiento, pero mucho movimiento. Y de repente va a depender también de qué estilo de música toques. Si tocas pues música que requiere pues mucha fuerza, que requiere mucha velocidad, pues entonces sí va a ser recomendable, muy altamente recomendable que hagas un ejercicio de calentamiento antes de empezar a tocar. Una de las cosas que yo no entendía al principio es por qué algunos de mis maestros, cuando yo era adolescente, practicaban antes de empezar a tocar, porque a mí nadie me lo enseñó, y incluso en las escuelas, sobre todo aquí que he trabajado en los Estados Unidos, no le enseñamos tampoco eso a los alumnos, porque no está en el curso que se enseña. Pero yo siempre me he tomado un poquito de tiempo para explicar las consecuencias que son el no calentar y las consecuencias a través de los años de cómo las vas a pagar si es que vas a tocar muchos años tu instrumento. Ahora les voy a decir algo. Me han preguntado mucho que si yo caliento cuando voy a empezar a practicar la batería. Cuando voy a practicar la batería no caliento, en absoluto, pero para nada. Yo tengo una rutina de estudios cuando empiezo a practicar a 40 o a 50 beats de revoluciones por minuto del metrónomo, que es muy lento. Mi forma de estudiar la batería es comprender qué es lo que voy a hacer, la serie de remates que voy a utilizar y los ritmos variantes que voy a utilizar, y después empiezo a aumentar las velocidades, y por supuesto no nada más lo practico por practicarlo. Si yo voy a tocar con alguna persona, algún grupo de fiestas, algún grupo de un club o de un bar o algún artista ya predeterminado, voy a practicar los remates que voy a utilizar en ese pequeño fragmento de música que me van a dejar hacerlo. Así es que pues yo voy a la garantía de que lo estudio antes y después lo toco. Por eso cuando practico la batería yo no caliento, pero cuando voy a tocar la batería en un nightclub, en un restaurante, en un parque, en un festival, en un concierto, en una fiesta de 15 años o boda o lo que sea, porque ningún músico se ha salvado de tocar en fiestas, así es que, bueno, pues sí voy a calentar. Ahora, personalmente yo voy a calentar dependiendo en el clima que me encuentre. Por ejemplo, cuando estuve en Utah, hacía mucho frío, pero mucho frío, y yo empecé a calentar desde que estaba pues en el hotel, o empecé a calentar, unos ejercicios que yo voy a mostrar a continuación. Cuando llegamos al escenario seguí calentando porque a mí me encanta el frío, me gusta la nieve, pero me entorpece mis articulaciones, me hace tosco, me hace brusco y me cuesta mucho hacer movimientos. Eso me ha pasado también aquí en Santa Mónica, hace algunos años que toqué en algún festival ahí,
que bueno, era tan fuerte el frío, porque estábamos junto al mar, que era tan fuerte que yo de plano me costó muchísimo trabajo tocar por falta de un buen calentamiento. Así es que, fíjense ustedes, si van a tocar en algún club pequeño, donde el clima está tranquilo, pues realmente no necesitan calentar mucho. Con algún ejercicio que hagan ligero, con eso van a tener suficiente. Y también va a depender del estilo de la música. Si ustedes tocan algún estilo de música soft, baladas, pues realmente ahí no requieren mucho esfuerzo. Así es que en algunas ocasiones, si no calientas, está bien. Pero déjenme platicarles nuevamente las consecuencias de no calentar y tocar música rápida o extrema, como el metal, como el speed, como el thrash, como algunas cumbias súper rápidas que les llaman charangas, cumbiones o quebraditas, o tocar algún estilo de música de banda de México que es bastante rápida y que generalmente se toca en lugares al aire libre. Y pues todo va también a depender de tu edad. Si eres joven, cuando uno es joven no te duele nada y eres el dueño del mundo. El problema es que los años empiezan a acumularse en uno y entonces empiezan las dolencias y tú te preguntas, ¿pero por qué me duele? Simple, porque a través de los años hiciste movimientos tan bruscos que en tu momento pues no los sentías, pero a lo largo del tiempo pues empiezan a doler pequeñas fisuras que te haces internas en tus brazos, en tus músculos, en tus piernas, pequeños desgarres que con el tiempo se van haciendo un poco más fuertes, en el sentido de que se hacen más graves, y cuando tocas te duelen. De repente, algunos músicos que yo conozco que tocan la batería o sobre todo las congas, levantan las manos y les duelen los brazos, y yo les pregunto, ¿pero por qué? Dice, es que realmente no sé por qué me duela, tengo que ir al doctor, y ya con las revisiones médicas pues llegan a la misma conclusión: desgarres que han tenido por muchos años, y de repente en una tocada, en alguna fiesta que vas a tocar, de repente te duele ese dolor y dices, ah, qué raro, ayer estaba bien. No, ese desgarre ya lo traes desde hace mucho tiempo. Así es que bueno, yo voy a hacer algunos movimientos de relajación para calentar un poquito mis tendones, mis articulaciones, mis músculos. Y el primer ejercicio que yo hago son los dedos. Imaginándome que yo empiezo con el dedo meñique, lo cierro y empiezo a hacer este movimiento suave. Yo no lo quiero hacer rápido, voy a empezar a hacer ejercicios de relajamiento. Muy poquito tiempo lo voy a hacer y posteriormente agarro mis baquetas. Y imagínense las baquetas como si yo tocara al aire. Lo voy a hacer de una forma lenta, levantando nada más las baquetas lo más alto que se pueda, y así voy a estar un ratito. De repente procuro no hacerlo en público o cerquita de la fiesta donde voy a tocar, o en el stage donde voy a tocar con algún artista. Yo no lo hago ahí, yo lo hago antes, porque de repente los bateristas tenemos fama de que somos medio nerviosos y que tenemos tics nerviosos, y ellos piensan que este tipo de movimientos es por nervios. No, en realidad no. Nosotros lo hacemos para hacer un movimiento de relajación y calentamiento. Y esta simple y sencilla forma es la que yo utilizo para calentar. Posteriormente ya puedo tocar lo que sea. Un segundo ejercicio que yo hago de relajamiento y de calentamiento es, de repente, si yo llego tarde al evento, o se hizo tarde, o alguna cuestión surgió y tenemos que empezar antes de lo previsto, yo hago un movimiento que me enseñó alguno de mis maestros allá en México. Pongo mis manos hacia enfrente y empiezo a cerrar nuevamente los dedos, pero ahora lo voy a hacer hacia atrás lo más fuerte que pueda. Pero fuerte. De repente te puede tronar algo, no te espantes. Son movimientos que estás haciendo de relajación y de calentamiento de tus músculos. Y lo hagas unas 4 o 5 veces suficiente, y vas a sentir inmediatamente cómo empieza a calentarse esto. Esa es una de las formas más tradicionales de calentar. Me tocó ver a Gene Chapin, el tremendo músico, leyenda, baterista de jazz, cómo calentaba. Se agarraba su practicador y él estaba por ahí unos minutos haciendo sus ejercicios, nada más. Single, notas de a uno, y así estaba. Cuando llegaba a tocar, bueno, pues ya relajaba sus dedos antes de sentarse a la batería. Y esa es una de las formas simples, las que les he enseñado. Hay otras formas que he visto bateristas y que yo en mis inicios la hice, que es una forma completamente equivocada de hacerlo. Agarrar muy bruscamente las baquetas y hacer movimientos exageradamente de hélice. Así demasiado fuerte, no, eso no te va a servir, no te va a funcionar, porque no estás haciendo movimientos de físicos, sino son de relajación y de calentamiento,
y esos ejercicios no se requieren hacerlos fuertes, que muevas el brazo, no, eso no es correcto. Hazlo relajado para que puedas tener pues un calentamiento ligero y una relajación de tus músculos. Y como dije anteriormente, la relajación de los músculos son para cuando vas a hacer tus movimientos en la batería, algunos bruscos que vas a hacer, bueno, tus articulaciones y tus tendones, tus músculos ya tengan flexibilidad y estén calientitos y no les pase nada. Ahora hay otro ejercicio que yo utilizo, me pongo mi brazo en esta posición y eso es para mis hombros. Y ahorita explico por qué lo hago. Una vez me quedo un ratito ahí, después otra vez, otro ratito aquí y aquí me quedo. Y estos movimientos son porque a mí me gusta tocar muy abiertos los remates. De repente me gusta hacer mucha velocidad y hago remates sumamente rápidos. Entonces tengo que tener pues caliente mis músculos. Bueno, en algunas otras ocasiones he hecho, sobre todo en mi juventud, unos ejercicios de relajación y calentamiento equivocados. Sí, equivocados. No siempre lo que hacemos es lo correcto. Yo ya después de 40 y tantos años que tengo tocando la batería y de haber conocido a una gran cantidad de bateristas y que compartimos algunas veces conocimiento, cómo calientas tú antes de tocar la batería, cómo tocas el platillo, etcétera, etcétera, cómo desarrollas tu velocidad, pues es un común denominador lo que les acabo de platicar, esos ejercicios que hicimos anteriormente. Pero hay unos ejercicios de calentamiento que son equivocados. Y por favor, yo los voy a mostrar solamente, pero no quiero que los hagan porque no van a funcionar de nada. Lo único que van a hacer es que puedas tener alguna lesión. Incluso sin tocar la batería, si tú haces este tipo de ejercicios, puedes lastimarte. Eso se tiene que hacer con mucha cautela. Y exactamente uno de mis maestros también en México me enseñó este ejercicio, que es una forma equivocada, vuelvo a repetir. A lo mejor a él le funcionaba, pero a la mayoría de los músicos de esa generación nunca nos sirvió este ejercicio. Y sí vi como había problemas con algunos músicos que sentían mucho dolor después de haber hecho eso. Bueno, pues el ejercicio, en esta cámara se pone la baqueta en esta posición. Posteriormente abres tus brazos, metes la baqueta, te relajas un poquito y la dejas ahí. Posteriormente, muy despacio vas abriéndola y la dejas en esta posición. Y ahí vas a sentir inmediatamente cómo tus músculos, tus tendones empiezan a sentir un jalón. Y después lo más atrevido es subirla hasta arriba y después bajarla. Yo incluso que algunas ocasiones la he hecho, siento algún ligero dolor aquí. Así es que este ejercicio no te lo recomiendo, no lo hagas. Y yo aquí voy a poner que no se debe de hacer bajo tu riesgo, ¿de acuerdo? Son algunos ejercicios de relajación que no van a funcionarte. Lo único que van a hacer es forzar tus músculos, tus tendones. Y lo que no queremos es eso. Lo queremos tener relajado para cuando toquemos con libertad y con comodidad. Otra de las cosas también es el pie. ¿Cómo calentar el pie? Bueno, si tú tocas metal, es indispensable que calientes antes tus pies también. Y hay ciertos movimientos para hacerlo. Bueno, yo voy a poner una de las cámaras para que vean cómo hago el calentamiento de mi pie. Yo en algunas ocasiones ya no estoy tocando tanto ese estilo de música, pero me ha encantado mucho tocar thrash, metal, speed. Y bueno, antes de empezar a tocar, yo sí hacía primero calentamiento de mis pies, porque en ese estilo de música el bombo no va a parar. Siempre vamos a estar tocándolo a una buena velocidad. Así es que voy a enseñar a continuación cómo hago el movimiento y calentamiento de mi pie. Tenerlos relajados. Yo utilizo este ejercicio, talón, punta, y hago este ejercicio algunos minutos antes de empezar a tocar, o al mismo tiempo que estoy calentando con mis baquetas, mis manos, hago este movimiento. Posteriormente hago este movimiento de sí o no, y así lo hago con los dos pies, y así es como yo caliento mis pies. Ya cuando voy a empezar a tocar el speed o el metal o mi batería, pues ya voy a utilizar la técnica que yo utilizo normalmente, y entonces voy a tocar sumamente relajado. Bueno, y estas son algunas formas de relajación y calentamiento para el baterista. El baterista, como ya les mencioné, es una persona que toca un instrumento físico de mucho movimiento, y dependiendo la cantidad de movimientos que utilice en su cintura, en sus brazos, en sus pies, bueno, es como va a tener desgaste. Y como cualquier atleta, pues necesita hacer algunos movimientos de relajación y calentamiento.
Algunos músicos no lo toman en consideración y no les importa, y pues es válido, cada quien. Pero mi recomendación, después de estar tocando la batería por muchos años, creo que lo más conveniente es que tú hagas un movimiento de relajación y de calentamiento, por si quieres tocar muchos años la batería o cualquier otro instrumento, pues no tengas problemas de dolores raros en el futuro. Bueno, pues te agradezco mucho tu atención. Antes de despedirme, quiero mandarle un caluroso saludo a la familia Andrade allá en San Diego, California, y sobre todo a ti, Cristian Andrade. Gracias por seguir el canal. De repente vamos a tener una sorpresa contigo, porque pronto nos vamos a juntar en Los Ángeles, California, para una clase. Como siempre, me da muchísimo gusto saludarlos a todos ustedes, invitándolos a que, si les gustó el video, le den manita arriba, y si no, pues denle manita abajo. Que compartan el video, que comenten. Para mí es muy importante que comenten, saber si ustedes hacen algún movimiento de calentamiento antes. No necesariamente el baterista tiene que hacerlo. Saxofonistas, guitarristas, bajistas, pianistas hacen movimientos de calentamiento dependiendo pues de qué es lo que toquen. Así es que muchas gracias. Usted me está viendo por primera vez, lo invito a que se suscriba al canal y que comparta también estos videos si es que le gustan. Nos estamos viendo hasta el próximo. Muchas gracias y hasta luego.